Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde hoy continuamos con la guía definitiva del draft. Cuarto vídeo ya de la guía, nos quedan ya solo con este 2 para terminar. Y, lógicamente, hoy vamos a tratar a los mejores ala pivots del draft de la NBA. Bueno, pues como os estaba comentando, hoy continuamos con la guía del draft. Ya se nos quedó un vídeo. Ayer, además, ganaron los Pacers, por lo cual este domingo por la noche, bueno, de madrugada en España, tenemos el Game 6 de las finales. Y he de deciros que me muero de ganar, la verdad. Tengo muchísimas ganas de ver ese partido y de ver, pues, qué pasa en él, quién sale campeón. La verdad que tengo mis dudas. Lógicamente, pues si tuviese que decirlo por lógica, diría ok, sí, además juega en casa. Pero bueno, ya lo veremos qué pasa. La realidad es que os tengo que decir también lo que os he estado comentando, y es que vamos a hacer directo en el draft. De nuevo os pondré por pantalla pues un poquito el horario y tal como va a ser aquí en España. Será tanto la madrugada en el fondo del 25 y el 26, lo que hará que en el fondo hagamos la transmisión en directo tanto el 26 como el 27 de junio, comenzando a la 1 de la mañana, aunque el draft comenzará a las 2. También estaréis viendo por pantalla los horarios en Latinoamérica, que sé que me los habéis pedido y tal, y pues bueno, os los he hecho ahí el cálculo, así que ya lo tenéis allí. Y nada, vamos a empezar de lleno. He de deciros que hoy es un vídeo a lo mejor con la posición un poco más floja del draft, a lo mejor de talento medio, por así decirlo. Pero bueno, creo que aún así lógicamente jugadores muy interesantes. También sabéis aquí que lógicamente está el mejor jugador de este draft, pero ya vendrá al final. Y vamos a empezar con un jugador que muchos de vosotros no conoceréis. Y recordad, bueno, ya lo digo siempre, pero repito, para quien no haya visto los vídeos, se los recomiendo. Si queréis os dejo por aquí arriba el último que hicimos de aleros. Y recordad que aquí ni el orden es mío, porque yo aquí hago un balance entre un poco el orden que suele haber tanto en Fanspo como en Tankathon, como en, yo que sé, en No Ceilings, pero realmente también lo hago con las posiciones. ¿Qué pasa? Amari Williams, que es el 10º mejor ala pivot del draft, por lo que pone, y yo estoy de acuerdo, va a estar como en ese rango del pick 50 y algo. Para mí es un pivot, pero como la mayoría de sitios la ha puesto como ala pivot, pues sinceramente, como la posición de la pivot era más floja, ya os dije que bajé a Noah Esengay a este vídeo, en vez de poner en el de aleros, y como la pivots también hay bastante gente, dije, pues mira, no me importa, le pongo, a pesar de que me pasó lo mismo con Jace Richardson, que le puse como escolta, a pesar de que a mí no me parezca escolta, porque mide un 80, a pesar de que no sea tampoco es base, porque no es base, pero es que no va a poder jugar de escolta una persona de 80, pues Amari Williams es un pivot. Pero bueno, aparece en el vídeo de la pivot y he de deciros que es un auténtico jugadorazo. O sea, tenéis delante, mejor dicho, al que ha sido este año el pivot titular de Kentucky, porque bueno, ya sabéis, ya lo he dicho muchas veces, este año en Kentucky se fue John Capillari, por lo tanto se fue todo el equipo, y Kentucky construyó un equipo nuevo en el que ya hemos comentado sobre Kobe Bryant. Y este vídeo pues trata a un segundo jugador de Kentucky que yo creo que no hemos tratado en todo el trayecto del año a la hora de hablar sobre el draft. Amari Williams, primer jugador inglés de todo el draft que hablamos, y yo creo que el único, no sé si hay más jugadores ingleses, pero diría que es el único. Es un chaval, un jugador veterano, que si no me equivoco, os busco ahora mismo, este es su primer año, ha sido su primer año lo que os he dicho en Kentucky, porque como se vació el equipo, pues él entró, igual que entraron muchos jugadores, pero ha jugado toda su carrera universitaria en Drexel. Lo que os voy a comentar es que, claro, es un jugador que además de este año haber tenido pues un nivel similar a lo que ha ido presentando los años anteriores, es lo que os comento muchas veces. Hay que saber hacer un balance, y claramente no es lo mismo hacer las cosas que hacía en Drexel que hacer las cosas que ha hecho en Kentucky, con la repercusión que eso tiene, con el nivel que tiene y en general pues con la importancia y con las responsabilidades que tienes al ser el pívot titular de Kentucky. Y he de decir que, teniendo en cuenta también que el estilo de juego que ha llevado Kentucky este año, un estilo de juego más coral, más de equipo, ha destacado mucho, a mi gusto. Un pívot muy potente, muy atlético, pero que sabe jugar al baloncesto, y de él sí que os voy a repasar las estadísticas, porque bueno, como no lo hemos presentado nunca, jugador de medidas que ha tenido muy buenas, 2'09", 122 kilos, con una envergadura de 2'20" y 2'78" de standing reach, y unas medidas, o sea, hay unas estadísticas muy buenas, 22,8 minutos, 10,9 puntos, 8,5 rebotes. Para mí lo más interesante de él es 3,2 asistencias, además de 0,6 robos, 1,2 tapones. Es verdad que tiene 2,3 pérdidas, pero es que ha tenido la pelota en las manos. Y luego ese 25% no es gauge, porque no tira de 3, o sea, ha sido un par de triples que habrá metido en toda la temporada. Y luego un 56% en tiros de campo y un 63% en tiros de tiros libres. A ver, Amari Williams no es un tirador, ni va a ser un pivot que tire en ningún momento de su carrera, pero es un pivot atlético,
pero que tiene más tools y que es lo que le está haciendo pues ganarse puestos en los big boards y lo que ha hecho que adentre al final de la segunda ronda. También es verdad que hay muchos jugadores grandes de este draft que se han salido y eso también hay que tenerlo en cuenta, pero es un jugador interesante. ¿Por qué? Porque Amari Williams, a pesar de ser un jugador que es el prototipo de jugador americano, bueno, americano no porque es inglés, pero bueno, negro, atlético, que pone presión sobre el aro, que finaliza bien, tiene cositas muy interesantes. Por ejemplo, hace muy buenos los handoffs, tanto haciéndolos como no haciéndolos, y fakeándolos, haciendo un fake handoff y entrando para canasta, porque sabe leer muy bien a veces pues las defensas de pick and roll. Lógicamente no es lo mismo una defensa de pick and roll que te haga un equipo random de la NCAA a un equipo de la NBA, pero es una faceta interesante que tiene, esas lecturas que hacen pick and rolls, sobre todo cuando él tiene el balón en handoffs. Pero también, lógicamente, es un buen continuador de pick and rolls y tiene otras cositas interesantes, como el manejo de balón, ¿vale? Es una persona que, pues, por ejemplo, tiene una faceta que me recuerda a mí un poco a James Wiseman, lógicamente salvando las distancias, porque James Wiseman saliendo de college era mucho más interesante como prospecto, pero tiene esa faceta de jugador que puede poner la pelota en el suelo y es rápido al contraataque con campo abierto. No es la típica persona que no sabe jugar, ¿no? Y eso también es un punto a favor de él. O sea, si ya tenemos en cuenta que es una persona que sabe leer ciertas situaciones bastante decentemente bien en pick and rolls, puede tener la pelota en las manos tanto para hacer handoffs como para continuar en pick and roll, y además es un buen jugador con la pelota en las manos, sobre todo más con campo abierto. Lógicamente si le cierran ahí se le complica más. Eso ya son facetas muy interesantes para un jugador que creo que puede aportar cositas interesantes a cualquier equipo que le pueda pescar en segunda ronda, porque al final tienes un jugador atlético que sabe jugar bien al baloncesto, a pesar de que también es muy atlético, es muy top. Lógicamente tiene sus limitaciones, como que no tira, y además es que es muy alto, o sea, por eso digo yo que es más pivot que a la pivot. Pero lo último que quería repasar de él es que además es un playmaker más que decente, y es una cosa interesante. También os digo siempre que por las estadísticas no hay que guiarse del todo, porque no es lo mismo. No habría hecho las mismas asistencias en otro equipo que en Kentucky, porque lo que os he comentado, Kentucky ha tenido un juego más coral, han tenido la pelota más todos, ha sido más un trabajo en equipo que de una estrella en sí, y lógicamente por eso también ha tenido más la pelota y le han dado más la oportunidad de crear con balón, que a ver, no crea, pero sabe dar buenos pases tanto desde el poste como, pues lo que os digo, con esos fake handoffs, tanto de dar los handoffs como de fakearlos y dar un pase a alguien que está cortando. En general es un buen jugador, pasa bien, entra bien a canasta, es atlético. En general, un prospecto más que interesante para que le conozcáis. Me entretengo un poco más con él porque es una persona que no hemos tratado nunca y creo que se merece a lo mejor este minutito y medio extra que le he dedicado. Ahora pasamos a un segundo jugador que tampoco hemos tratado, pero que sí que sé que más de vosotros le conoceréis. Y es Eric Dixon, perdonadme, jugador de Villanova, ultra veterano porque ya tiene, como veis ahí, 24 palazos. Y a ver, Eric Dixon es un jugador que ha tenido unas buenas medidas, 2.02, 2.13 envergadura y 2.64 de standing reach, que a ver, para mí es a lo mejor inclusive un poquito malo, pero que claro, estamos hablando del segundo jugador más pesado de todo el draft, por debajo de Thomas Sorber prácticamente igual, porque son los dos tíos muy, muy voluminosos, ¿vale? Solo que el juego de Eric Dixon es totalmente distinto, ¿vale? Y ya lo iréis viendo, pero a ver, la posición de la pivots de todas las posiciones del draft es a lo mejor pues la que menos entusiasmo me hace, y es a lo mejor por este tipo de perfil que ya luego veremos en un jugador que ya muchos de vosotros conocéis. Y es que Eric Dixon, como veis, es un tío que ha tenido una producción excelente en cuanto a sí, 34,8 minutos, 23,3 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y además muy buenos porcentajes, sobre todo de 3, un 40% y un 71% en tiros libres. ¿Qué pasa? A ver, a mí Eric Dixon es que tengo un problema, y es que al final los jugadores de NCAA que son tan productivos a estos niveles, pero que su juego primordialmente se basa en jugar de espaldas a la canasta, está bien para NCAA, pero realmente para NBA es complicado. He de decir también, perdonadme, que es verdad que es mejor pasador que esas 2 asistencias que ha tenido, porque también, como era la estrella de Villanova, tenía más foco de anotación que de pues repartir juego para sus compañeros. Pero lo que os he comentado, tampoco es un jugador que me cause tremenda emoción, porque sí, juega bien de espaldas a canasta puede incluso tener un juego parecido a Julius Randle, es que también tiene un cuerpo parecido al de Julius Randle, pero al final tampoco es el mejor defensor del mundo. Pues los 117 kilos tampoco ayudan a que sea una persona extremadamente rápida, y creo que, a ver, a algún equipo le puede parecer interesante su producción. Yo le veo mucho, ya os lo digo esto muchas veces, a mí este tipo de jugadores, por ejemplo, como Eric Dixon,
teniendo en cuenta que ya tiene 24 años, que a pesar de no haber estado ningún año en la NBA, es más veterano que muchos jugadores realmente en la NBA y sabe jugar mucho mejor al baloncesto, a pesar de que luego se adapte más o menos al estilo de la liga. Eric Dixon tiene una cosa muy buena, ¿vale? Y es que creo que va a poder ser muy útil para equipos en reconstrucción. Ya sabéis que a mí me parece muy interesante cuando equipos malos, ¿vale? Como los Wizards, los Nets, sobre todo, que creo que podría ser interesante para ellos, o equipos como mis propios Charlotte Hornets, o sea, me da igual, que tienen carencias en estas posiciones interiores, le cojan para que les dé producción inmediata. Que no está mal, porque me parece que puede ser una apuesta interesante para ese tipo de equipos, que vas a coger a una persona que le vas a poder firmar por probablemente 4 años por un salario muy bajo con este contrato de segunda ronda que se hace actualmente, y al final Eric Dixon va a ser una persona que, o va a ser un jugador mejor dicho, que va a enseñar en el fondo muchas cosas a los jugadores jóvenes de esos mismos equipos, que te va a dar producción actual, y al final, a pesar de que no se amolda al juego pues moderno, sí que a los equipos malos no les importa darle a Eric Dixon a lo mejor 7 o 8 balones para que se juegue en el poste, independientemente de que no sea lo mejor, porque también esos equipos dentro de lo que cabe necesitan que jugadores metan puntos. Y creo que en ese molde de jugador sí que puede ser interesante Eric Dixon para ese tipo de equipos, pero lo que os digo, no es un jugador que me llame especialmente la atención, no como él, porque él es muy bueno jugando al baloncesto, sino no me llama la atención a la hora de trasladarse a la NBA, que es algo que pasa constantemente entre la NCAA y la NBA, que hay muchísimos jugadores del estilo de Eric Dixon. Lo que pasa es que Eric Dixon es la excelencia de ese tipo de jugadores, pero la realidad es que veo complicado un acople real a un equipo que trate de ser realmente competitivo en la liga. Ya no os digo este año, sino en general durante su carrera, lo que no quita que no vaya a tener trabajo, porque al final es una persona que ofensivamente tiene pues los movimientos y los sustentos suficientes como para ser importante como un jugador ofensivo dentro de un equipo desde la posición del poste, lo que os digo, independientemente de que luego tenga un fit mayor o menor dentro de la liga. Ahora vamos a pasar con el tercer jugador de este vídeo, y en el fondo el octavo mejor ala pivot del draft. Y ya veis que, por ejemplo, en cambio del vídeo de los aleros, que prácticamente ya nos estábamos adentrando en la primera ronda, aquí ya vemos dos jugadores que van a estar rondando el pick 50, lo que os digo. Además, bueno, comentar esto aquí, ¿vale? Me ha dado mucha rabia, porque es que en este vídeo técnicamente el que iba a ser, no irónicamente, el 10º jugador o el 10º mejor ala pivot era Ethan Almansa, pero después de que salió lo del positivo este de marihuana y que se está viendo que está afectando a su draft stock, pues probablemente no vaya a ser drafteado. Me da pena por él, pero bueno, es lo que hay, y he tenido que rectificar a tiempo, y por eso he acabado metiendo a Mari Williams. Y vamos a pasar ahora entonces a hablar del octavo mejor jugador, y es Bojan Markovic, que aquí sí que ya damos un salto importante en los draft boards. Bojan Markovic ha estado pues al filo de ser el octavo o el séptimo, ya veréis quién es el séptimo, y es que están siempre rondando tanto el octavo, el séptimo y el sexto entre el 35 y el 30, que no está mal, y es un jugador más que interesante, ¿vale? Creo que va a ser estos jugadores que yo estoy denominando en estos vídeos muy de contexto, ¿vale? Y es que creo que es un jugador que le va a potenciar muchísimo dependiendo del equipo que se escoja, y probablemente no pase nada relevante con su carrera si va a un equipo que realmente no le dé una oportunidad, ¿vale? Jugador que ha tenido, bueno, medidas muy positivas, o sea, un standing reach de 2.80 y que ha sido pues uno de los 8 séptimos más altos del todo el draft combine, si no me equivoco, lo cual es muy top. Una envergadura de 2.13 que está más que bien para un ala pivot, y además se junta con una altura de 2.09 que está muy bien. ¿Qué pasa? Un jugador todavía delgadito que tiene que desarrollarse físicamente, pero que eso en la NBA ya sabemos que lo hacen de sobra con este tipo de jugadores europeos, y que bueno, lo que os digo, 96 kilos, pero que tiene todavía muchas cosas que mejorar físicamente. Hay cosas muy importantes sobre él que a mí me gustan mucho. La primera, que como todos sabéis, viene de jugar en el Megamax, equipo europeo. Creo que eso siempre es un punto a favor, porque hace que normalmente los prospectos europeos tienen un tacto más cercano a lo que es el baloncesto de nivel real, lógicamente, porque es jugar en una liga profesional. Y al final, pues, es un jugador que ya ha sabido lo que es jugar en un equipo que ha sido el Mega este año, un equipo que de verdad ha apostado por tener un tiro, un campo y un estilo de juego más abierto, con más lanzadores. Él ha sido, pues, primordialmente lo que ha provocado eso, porque es un 4 especialmente tirador puro, que ya os he dicho que a mí, luego, pues, en cuanto a otras facetas del juego, a lo mejor no me alenta tanto, como pues su versatilidad defensiva creo que va a estar bastante limitada dentro de la liga, porque, por ejemplo, ¿qué va a poder aportar? Que ya sabéis que es lo que me está gustando centrar en estos vídeos de la guía.
Bojan Markovic, principalmente mucha gente le está comparando con Nikola Jovic, pero yo, a ver, entiendo la comparación, ¿vale? Ya no solo por la nacionalidad o porque sean europeos, lógicamente, ni nada, ni porque tiren de 3, que sí que es algo que tiene sentido, pero yo, por ejemplo, creo que él va a acabar siendo un mejor tirador de 3, o un tirador de 3 yo lo veo con más potencial, pero, por ejemplo, sí que lo veo mucho peor, perdonadme, defensor que Nikola Jovic. O sea, Nikola Jovic es una persona que, lógicamente, está necesitando su tiempo para desarrollarse en la NBA, pero que defensivamente, pues está demostrando un potencial interesante porque es bastante más atlético que Markovic, que es un poquito el punto que a mi gusto le penaliza, porque realmente es un jugador bastante único, un prospecto con un prototipo que no hay realmente en este draft. Lo que le penaliza es que es muy poco atlético, ¿vale? Las estadísticas sí que han sido muy buenas. A ver, muy poco atlético. ¿Tiene su cierto nivel atlético? Sí, pero lo que os digo con esto es lo mismo que siempre. Hay que siempre pensar en la NBA. Y la NBA son los mejores atletas que hay en el mundo del baloncesto. Entonces, lógicamente Markovic es mejor atleta que el promedio de la liga o en general del baloncesto europeo. Pues probablemente, pero eso no basta a lo mejor para la NBA, ¿no? Donde vas a tener que hacer un intercambio en el exterior con De'Aaron Fox. Aún así, jugador muy interesante, porque es que estos jugadores siguen teniendo mercado en la NBA y van a seguir teniendo. Y además, si todo esto lo juntas con que es un buen tirador, que no lo he comentado, es un gran jugador de baloncesto puro. Y eso es lo importante, ¿vale? Sabe jugar muy bien al baloncesto, es un grandísimo playmaker desde esa posición de la pivot y creo que su mayor función en NBA va a tener que ser un gran glue guy ofensivo. Mucha gente le está comparando a la función, para que lo entendáis, ¿vale?, que tiene Aaron Gordon en los Nuggets. Es decir, no se parecen absolutamente nada a Aaron Gordon en los Nuggets como jugador, pero esa función que tiene tanto Aaron Gordon como tienen muchísimos jugadores de ser esa pieza de unión que siempre es tan importante en los equipos, y creo que realmente es a lo que tiene que aspirar él. Lo que os digo, si acaba transformándose en un defensor más que correcto y tiene un tiro extremadamente de élite, al final puede ser como tirador como es Josius Niang, pero si además es más alto, es mejor rebotador y sobre todo es un buen playmaker desde esa posición de la pivot, creo que lógicamente podría acabar siendo un buen titular dentro de la liga. Si no, puede acabar siendo un gran jugador de rol, pero creo que un equipo a principios de segunda ronda, si tiene carencias en esa posición de 4, sobre todo jugadores jóvenes, le falta tiro, creo que un equipo jovencito, que es lo que me gustaría para él y por eso he dicho que me parece un jugador muy de contexto, creo que podría aprovechar muy bien sus cualidades y desarrollarle, porque creo que es lo que necesita él, sobre todo, un equipo que le permita desarrollarse. Vamos a pasar ahora a otro jugador que os he dicho que se parece a Eric Dixon y que estaba en este rango con Markovic, y es John Broome. Otro jugador que ya, pues, seguimos un poquito como con Dixon, que no es de mi agrado del todo, ¿vale? Esto ya lo sabéis desde que empezó el proceso del draft en el canal, que yo os decía que es que a mí John Broome no me termina de convencer, por lo que os digo, por cómo se va a trasladar a la NBA. A ver, no es un jugador extremadamente similar a Dixon en el sentido de que tiene más, pues, facetas a la hora de su juego ofensivo, pero tampoco tiene un arsenal extremadamente variado, y es lo que a mí me preocupa, ¿vale? John Broome, todos le conocemos, las medidas como atributos físicos no han sido malas, como estáis viendo en pantalla, pero sí que han preocupado otras medidas que yo la verdad que no pongo en los vídeos, que sobre todo ha sido tanto su salto, o sea, su medida vertical, como en general sus pues tests físicos, ¿no? Y es algo lógicamente preocupante, pero yo sinceramente es que no he entendido del todo por qué la gente se ha preocupado tanto con eso, porque es que yo creo que cualquier persona que ha visto jugar a Auburn, este año tanto los anteriores, pero yo en los anteriores no la había visto tanto como este, John Broome no es que no ha sido atlético, o sea, me refiero que tampoco he entendido tanto la sorpresa de la gente. Entiendo que es porque es la gente que nunca la había visto y que simplemente se fijaba en las estadísticas puras de John Broome, que como veis han sido muy buenas. ¿Qué pasa con John Broome y cuál es mi problema principalmente con él, ¿vale? Estas son, si no me equivoco, son las estadísticas del March Madness, pero bueno, que ya os hacéis una idea que las de temporada regular han sido también similares, ¿vale? Ese 44% de 3 no le hagáis caso porque John Broome no tira de 3 y no creo que realmente va a tirar de 3. Y a ver, mi punto es, si John Broome consigue desarrollar ese tirito de 3-4 metros a lo TJ McConnell de las finales, o principalmente rollo a lo de Andre Ayton, ¿no? Un poco de un jugador grande, creo que ahí sí que podría llegar a tener un impacto más importante dentro de la liga. Pero si al final es un jugador que primordialmente su juego lo va a centrar debajo del aro, lo veo problemático. ¿Por qué?
porque como no es un buen defensor y tampoco es un jugador atlético, lo juntamos a que tampoco es extremadamente alto, no va a poder jugar de 5. Entonces, si John Broome no puede jugar de 5 realmente en la NBA, porque sí, de Small Ball 5, no, de Small Ball 5 juegan los equipos que pueden jugar de 5 con un tío que defiende bien y es versátil. John Broome no va a poder jugar de Small Ball, bueno, puede jugar de Small Ball 5, pero va a ser una mierda, va a ser una putada definitivamente para el equipo que lo haga. Entonces, a ver, John Broome aún así tiene cosas muy interesantes, y lo que os digo, le veo un jugador muy, lo que os he dicho antes, igual a Eric Dixon, solo que mucho mejor, ¿vale? Creo que John Broome tiene toda la cara de que va a ser un jugador que lo va a coger un equipo malo. Porque un equipo malo realmente a John Broome, no a Eric Dixon, porque Eric Dixon va a ser peor y está muchísimo más limitado que John Broome. John Broome, dentro de lo que cabe, tiene cierta capacidad atlética, es más rápido, sabe jugar mejor al baloncesto, tiene mejores, o sea, es un poco más completo, ¿vale? O sea, es un jugador un poquito más global, por así decirlo, en su talento baloncestístico. Es un jugador que creo que le va a dar muchos puntos a un equipo malo. Entonces creo que un equipo malo va a poder encontrar en él pues un jugador que si consigue que dé un gran rendimiento, perdonadme, las 2 primeras temporadas de su carrera o las 3 primeras, creo que podría ser luego en un futuro carne de traspaso para ver si con estos buenos números que cabe promediando en un mal equipo, le acaben dando a ese equipo una primera ronda o algo así. Le veo ese futuro dentro de la liga, aún así creo que va a ser un jugador que al final, si sabes meter la pelota en la canasta y sabes atacar bien, dentro de lo que cabe siempre vas a tener más o menos un trabajo en la NBA estable. Eso también es importante, ¿vale? Vamos a pasar ahora al sexto mejor a la pivot del vídeo, y es Derek Powell, ¿vale? El otro día me preguntabais que por qué no lo metía en el vídeo de aleros, y es que, a ver, Derek Powell es un jugador especial en sí mismo, porque es bajo, ¿vale? O sea, 1,96, 90 kilos, pero es que las medidas son extremadamente buenas, o sea, que un tío de 1,96 tenga mejor envergadura que los varios jugadores de los que ya os he presentado, que miden más de 10 centímetros que él, porque tiene una envergadura de los 13, y ese standing reach de 260 lo compensa muy bien con su envergadura, pero tiene cositas muy interesantes. A ver, yo entiendo que la gente le quiera poner como alero, y también entiendo que las páginas le pongan como a la pivot o como alero, me da un poco igual, ¿vale? Al final va a ser un jugador que probablemente va a acabar jugando más de la pivot que de alero toda su carrera, porque es rápido de pies, es versátil defensivamente, entonces va a ser un poco, pues, wing, que pues bailará un poco con su compañero que esté en pista, independientemente de si puede jugar de alero o de la pivot. Pero ¿qué pasa? Creo que va a acabar siendo más a la pivot, porque al final en la NBA realmente, actualmente se utiliza la pivot más como esa función de jugador versátil defensivamente y que lance bien de esquina. Y es probablemente el destino que va a tener como carrera Derek Powell, un jugador que este año en North Carolina realmente no ha sido bueno ni ha sido productivo, y que no ha sido ni el tercer mejor jugador de su equipo, porque el tercer mejor jugador de su equipo era Ian Jackson junto a Elliot Cody, un poquito así tanteando, y el primero lógicamente R.J. Davis. Y la realidad es que Derek Powell ha sido un gran complemento para una plantilla de NCAA, igual un poco que Carter Bryant. ¿Qué pasa? Derek Powell no tiene esa proyección prometedora a lo mejor que tiene Carter Bryant ofensivamente. ¿Sí tiene una gran proyección defensiva? Sí lo tiene. Y yo personalmente creo que puede llegar a ser interesante. Tiene también 2 cositas muy importantes, y es que ha sido un buen lanzador de 3, ha acabado con un 38%, lo cual es bastante esperanzador para él y para su, pues, draft stock en general. Pero también tiene lógicamente cosas malas, ¿vale? En primer lugar, creo que es bastante desconfiado con su creación individual, creo que no es extremadamente inteligente con la pelota, ni extremadamente inteligente en general, pero bueno, creo que sus aptitudes físicas lo solucionan, y sí que creo que 100% tiene que ser una persona que necesite tiempo, lo que no quita que no creo en este caso que sea una persona que vayan a tarjetearlo tanto. Bueno, a ver, lo van a tarjetear todos los equipos, pero creo que esa es la cosa positiva para él. Que me parece que también va a ser una persona que, si algún equipo muy bueno en primera ronda no ve ningún veterano interesante que les pueda aportar ya, no me extrañaría nada que hagan una apuesta por él para tenerle bajo contrato de rookie durante 4 años y tratar de desarrollarle para que dentro de, sobre todo, 2 años, o si ya va muy lento, pues 3 años, de verdad llega a ser un jugador de rol dentro de un equipo competitivo importante, porque al final eso es lo que va a ser Derek Powell. Un defensor versátil que puede tirar de 3 desde la esquina, que va a ayudar en el rebote, porque es verdad que es atlético en ese sentido y es agresivo, que también es algo importante y que me gusta de él,
que es agresivo, tanto reboteando como cortando a canasta, independientemente de que luego finalice mejor o peor, rebotee mejor o peor, es algo también interesante de él, y que a lo mejor a los equipos le llama la atención y que no se comenta mucho de él. Y nada, creo que probablemente al final, a mi gusto, le he puesto por delante de John Broome y Markovic, porque es que están los tres rollo normalmente entre el 35 y el 29 están los tres, y yo pues aquí sí que he hecho un poquito más con él ese salto, igual que para mí yo también pondría a Markovic por delante de Broome, pero bueno, como Broome suele estar el primero de los tres, le he puesto delante, pero es que como Broome y Powell suelen estar alternados, pues he dicho, mira, Drake Powell delante, que me parece un jugador 1000 veces más interesante en este draft. Ahora vamos a pasar al quinto mejor ala pivot del draft, y es un jugador que muchos de vosotros yo creo que sois fans de él, y yo también lo soy, ¿vale? Y es Rasheed Fleming. A ver, Rasheed está cayendo en los draft boards y en general pues está cayendo porque, a ver, Rasheed Fleming tiene cosas muy positivas. Es uno de los mejores atletas del draft, o el mejor, ya se puede argumentar entre él, o BJ Edgecombe, o Carter Bryant, que ha tenido unas estadísticas muy buenas este año en St. Joseph y que de verdad ha jugado muy bien en su tercera temporada de junior dentro de la NCAA, ¿vale? Además, esto se suma a que ha tirado 39% de 3 y que ha sido un grandísimo jugador. ¿Qué pasa? A esto hay que sumarle también a que las medidas han sido escandalosas. O sea, 2.04, 106 kilos con 2.27 de envergadura y 2.78 de standing reach es increíble. O sea, es increíble. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo malo y que está un poco bajándole? Que Rasheed Fleming tiene una creación individual nula, ¿vale? O sea, la capacidad de creación individual de Rasheed Fleming es nula. Sí que es un grandísimo jugador sin balón. Se mueve muy bien sin balón, tanto para recibir de catch and shoot y tirar de 3, como un jugador simplemente a lo mejor para recibir ya en situaciones de cortar a canasta o de recibir handoffs para literalmente penetrar, o de recibir un tiro de 3 liberado, amago, me salen y le doblo porque soy súper rápido con mi primer paso y entro a canasta como un animal y hago un póster. Pero si no es esas situaciones, sí que a lo mejor en creación individual y tal le cuesta. Personalmente no estoy entendiendo tanto por qué está cayendo, porque es lo mismo que os he dicho antes un poco con John Broome, con su capacidad atlética. No entiendo por qué la gente se está sorprendiendo con esto de Rasheed Fleming ahora. Entiendo por qué están viendo más tape de él de lo que han visto durante el año, pero es que Rasheed Fleming ha tenido ese problema todo el año. Para mí, el gran punto interesante de él es todo lo que acabo de comentar, y es creo que todo lo interesante que le puede aportar a un equipo. Entonces, a mi gusto, no hagáis tanto caso a la gente que está diciendo que va a caer como al pick 27 o al 28 o al 23 o al 24. A ver, puede caer porque puede caer, pero no creo que los equipos de la NBA desperdicien un jugador de estas cualidades, porque es que es el punto. O sea, que sí, que no sabe anotar, pero es que da igual que no sepa anotar individualmente, porque es que los equipos de la NBA no van a pedirle que anote individualmente. O sea, los equipos de la NBA lo que quieren es un jugador de las cualidades de este hombre, que tapona, que roba, que rebotea, que anota, porque es bueno de él, que también pueda anotar a su manera, porque es que no entiendo lo de no tienen creación individual, no sé qué, le cuesta botar la pelota, pero si es que los equipos de la NBA, si tienen un tío dentro de la pista que les aporta defensa, capacidad atlética, rebote y además lanzamiento de 3 eficiente de catch and shoot, vamos, es que si encima ni quiere la pelota en las manos, joder, es que aún mejor. Es que no termino de entenderlo porque, a ver, entiendo que hay mucho talento también del estilo de Rasheed Fleming, mucho más joven y por lo tanto que va a estar más alto en los drafts, como Carter Bryant, como, yo que sé, Noah Essenger, que ya le veremos ahora más adelante en el vídeo. Lógicamente yo entiendo que estén por delante porque tienen mucho más potencial ofensivo y saben poner además la pelota en el suelo, sobre todo Noah. Pero Rasheed Fleming, vamos a ver, es que es un jugador que para lo que él te da es increíble. Y creo que al final, lógicamente, entiendo que los fans de la NBA digan: es más interesante coger a Sam Ewell que Rasheed Fleming. Pues personalmente yo, si le cogen me parece genial, pero es que porque si le cogen yo que sé, un equipo que necesita un jugador que anote por su cuenta, vale, pero es que en el rango además del 14 al 20 o el 21, hay varios equipos en general que creo que les hace muchísimas faltas ese tipo de jugadores, más aún que son competitivos, como por ejemplo Minnesota en el 17, creo que un jugador como Rasheed Fleming les vendría como anillo al dedo. Pero vamos, un jugador súper atlético, increíble, es uno de mis jugadores favoritos de este draft y me ha encantado desde el día en el que le conocí. Y nada, a ver, yo personalmente no le pondría como el quinto mejor ala pivot del draft. Yo para mí es el tercer mejor ala pivot del draft, os lo digo así de claro. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y por eso he dicho que prefería poner el orden que está un poquito establecido como general. Aunque decir que Rasheed Fleming también en varios billboards está por delante de Sam Ewell. Pero como ahora Rasheed está cayendo y Asa está subiendo, pues he dicho, mira, voy a poner a Asa adelante
por ponerle. Pero por esto volvemos un poquito a lo mismo de que no es mi posición favorita, porque de nuevo volvemos al jugador que no es santo de mi devoción y que ya sabéis en el canal que no ha sido santo de mi devoción nunca. Igual que os dije que me apunto un punto positivo importante por la apuesta que hice a principio de año, que cuando Ben Saraf estaba como por el puesto 12 o 13 y Noah por el 17, yo dije, para mí es 100.000 veces mejor prospecto Noah que Ben, y es para mí uno de mis tics ultra positivos de este draft. El comentario que hice sobre Asani Williams a principio de año creo que también ha sido una de mis mejores predicciones de lo que ha sido el año en el draft, y es que yo os dije que cuando él estaba, no sé si os acordaréis, a principios sobre todo de año, tras el primer mes y pico, ya se estaba como proyectado para ser, yo que sé, pick 8 o pick 9, yo os dije, me parece imposible, porque ahora está ya cayendo como a los 20, ¿vale? Y a ver, ahora está subiendo un pelín de nuevo, pero por lo que os digo, porque se han salido gente del draft y lógicamente eso afecta a que jugadores que estaban más abajo suban, y es un jugador que es verdad que en Georgia ha tenido buen nivel, o sea, ha tenido, pero la realidad es que también en Georgia, a ver, entre que jugaba algún partido a la pivot, otro de pivot, que Georgia tampoco ha sido el mejor equipo del mundo, y sus medidas respectivamente en el Draft Combine han estado bien, pero tampoco han sido una maravilla, creo que han sido buenas para lo que se esperaba de él, o sea, creo que han sido acordes a lo que se esperaba de Asaniwell, ni han sorprendido ni han decepcionado, creo que ha sido, que está bien eso también, que confirmen lo que se esperaba de él. Pero yo es que hay cosas de su juego que no termino de ver, que hay otra gente que ve y yo personalmente no. ¿Qué pueden encontrar en él equipos interesados en él entre el pick 16, 17 y el pick 30 del draft? Un jugador que tiene capacidad de anotación individual, sobre todo pues un buen juego y un gran juego, a lo mejor una buena lectura a la larga, como pues bloqueador y anotador tras pick and roll. Creo que puede, por ejemplo, yo que sé, si le acompañases de un Trae Young, creo que se podría cebar mucho. Pero claro, yo hay otras cositas que no veo. No veo tanto la creación individual o su anotación individual en general. Por su cuenta, creo que es un jugador que necesita mucho un buen base a su lado. Y es normal, o sea, no tiene nada de malo. Simplemente que creo que se le pone a lo mejor como un gran anotador a la larga de manera individual desde el poste y a lo mejor desde el mid-range, que yo no veo, y sobre todo lo que yo no veo tanto en general es que acabe siendo un muy buen tirador, que es lo que se vende mucho de él y que a mí del todo no me convence, porque ya no es solo, ¿vale?, que ha tirado 29% de 3 o que en general acabe tirando mejor o peor. Yo ya sabéis que me suelo fijar en dos cosas, sobre todo principalmente en el college, y es, bueno, ya os he comentado un poco parecido con una faceta con Drake Powell, y es que, a ver, a mí Asaniwell me parece que es una persona que no confía en su tiro. Y eso, lógicamente, en la NBA se puede arreglar, pero una persona que generalmente no confía en su tiro es un punto que hay que tener en cuenta, a mi gusto, a la hora de pensar en si va a poder desarrollar un mejor o peor tiro, ¿vale? Y después, ¿vale? A pesar de que sí que es verdad que tiene también un buen porcentaje en tiros de libres, es que yo de verdad no lo acabo viendo como un grandísimo tirador, porque sí, puede acabar siendo un jugador que tire 33-34% de 3 en un triple y medio por noche, ya, pero en un stretch 4, lo que un equipo de campeonato o un equipo que trate de ganar un anillo, pero al final hay que recordar que los equipos draftean jugadores realmente para que a la larga acaben siendo jugadores que les puedan aportar a ganar un anillo, independientemente de que estos equipos luego nunca vayan a ganar un anillo, ¿vale? Ya Asaniwell, ese es mi punto, que no le veo realmente como un jugador que nunca vaya a ser realmente de impacto para ganar un anillo. Que sí, que va a poder acabar teniendo buenos números, porque no lo niego, porque tiene talento ofensivo y tiene buen toque alrededor del aro, que es algo que a lo mejor no hay tanto dentro de esta posición de la pivot, como jugadores atléticos jóvenes y que puedan llegar a tener un buen tacto alrededor de la canasta, pero no lo acabo viendo como un jugador que vaya a acabar siendo un gran jugador de impacto para un anillo, siendo importante. O sea, a ver, lógicamente cualquier jugador que drafte los Thunder, con que sea más o menos decente en defensa y más o menos decente en ataque, si juega minutos va a tener impacto en un equipo que juega un anillo, porque los Thunder son la polla, pero no le veo como un jugador súper importante en un equipo que trata de ganar un anillo. Ojalá me equivoque, porque de verdad no tengo nada en contra de este chaval, simplemente que no me termina de convencer del todo. Y es que creo que es uno de los jugadores que más dudas genera en todo el draft. No sé si es que lo pienso solo yo o es un consenso general, pero a mí no me termina de convencer del todo y me deja muchas dudas. Y es uno de estos jugadores que os digo que tengo muchas ganas de verle en la NBA jugar ya, porque creo que tengo que desvelar dudas sobre él a la hora de cómo va a trasladar su juego al baloncesto profesional. Con todo esto dicho, vamos a pasar a hablar del que es actualmente el tercer mejor ala pivot del draft, y es
Colin Murray Boyles. Un jugador que creo que mucha gente tiene, ¿cómo decirlo? Mal visto, en el sentido de que creo que no comprenden bien el fit que va a tener este hombre dentro de la liga, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un tío que en 30 minutos ha promediado casi 17 puntos, 8 rebotes, 2,4 asistencias, 1,5 robos, 1,3 tapones y unos buenos porcentajes, 59% de tiros de campo y 71% de 3, o sea, de tiro libre, mal porcentaje de 3, y que ha estado en su segunda temporada en la NCAA, ha dado un salto importante, solo es sophomore, o sea que tampoco pasa nada porque todavía tiene 19 años, pero que también tiene cosas malas, como las medidas que no han sido buenas, menos de 2 metros, pesado, 108 kilos. Es verdad que la envergadura y el standing reach han estado bien, pero a ver, Colin Murray Boyles, ¿vale? No va a ser un gran anotador dentro de la NBA, ¿vale? O sea, no va a ser un ala pivot que promedie 17 puntos por partido dentro de la liga. Ya el jugador, hay gente que creo que viéndole un poquito como perfil y a lo mejor viendo su juego ofensivo puro de creación individual que ha tenido este año en los South Carolina Gamecocks, confía más en él ofensivamente de lo que creo que a lo mejor pues la gente que les hemos visto más lo piensa. ¿Por qué? ¿Es un jugador con mucho talento? Yo sí lo pienso, ¿vale? A mí es un jugador que me gusta. ¿Qué pasa? También me deja dudas en otros aspectos. Yo tampoco es un jugador que le veo extremadamente... Incluso veo mejor el tiro de Asaniguel que el suyo. O sea, yo de verdad creo que sí que Colin Murray Boyles no va a desarrollar un tiro real. O sea, Asaniguel a lo mejor más o menos. Colin Murray Boyles no lo creo, ¿vale? Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque este, para mí, es uno de los jugadores, sí que sí, más de contexto de todo el draft. Porque lo que más van a poder encontrar en los equipos es que Colin Murray Boyles probablemente es uno de los 3 mejores defensores de todo este draft, ¿vale? Puede defender unos 2, 3, 4 y 5. Intercambia súper bien, es muy rápido de pies, tiene un gran footwork defensivo, mete muy buenas manos, además tapona bien. ¿Qué pasa? No es el mejor jugador, no es el mayor atleta del mundo, tampoco al no ser tan alto creo que jugar de falso 5 va a poder jugar, pero claro, para poder jugar de falso 5 siendo tan bajo tienes que ser como Draymond Green. ¿Y qué pasa? La mayoría de comparaciones que está teniendo Colin Murray Boyles es Draymond Green. Y me parece un poco injusto en el sentido de que es jodido comparar a una persona con Draymond Green, ¿vale? Porque Draymond Green es un prototipo de jugador tan único, ¿vale? Que pedirle a una persona que acabe, o decir que una persona acaba siendo Draymond Green es complicado, porque no ha habido otro Draymond Green, por lo menos desde que Draymond Green apareció en escena. Entonces, me parece complicado. Aún así creo que es un jugador muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que os digo, no hay que fijarse en sus estadísticas de verdad para juzgar a Colin Murray Boyles. Por 2 motivos principales. Uno, bueno, en el fondo están unidas, y es que ha jugado en un equipo terrible. O sea, los Gamecocks han sido terribles. De verdad, ya no solo por el juego, o sea, mirad el récord si queréis, no sé cuál ha sido el récord, pero ha sido malísimos. Y ha tenido que asumir muchísimo rol ofensivo en cuanto a anotación individual, y eso le ha restado otras facetas de su juego que creo que son realmente sus más valiosas a la hora de trasladarse a la NBA. Y es que es un buen ball handler, tiene gran tacto de pase tanto desde el perímetro como desde el poste, y creo que es un jugador que va a necesitar la pelota. O sea, creo que es un tío que hay que darle la pelota porque sabe lo que hace con la pelota y sabe leer bien el juego, y por eso creo que las comparaciones de ahí con Draymond Green, que yo creo que tienen sentido, sobre todo ofensivamente, ¿vale? No tiene ese tiro del todo como Draymond. Realmente no va a ser un gran anotador, yo pienso. Sí que mejor que Draymond. Igual que no va a ser tan bueno defensivamente como Draymond, pero tiene cosas muy interesantes. Es un buen reboteador. Tampoco creo que vaya a ser magnífico, pero es un buen reboteador, de verdad que lo es. Y eso lo juntamos con que creo que va a ser un gran playmaker, tanto de las posiciones que os he dicho, y sobre todo que defensivamente es muy muy interesante. Tenemos un prospecto único en este draft, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Y cuál es el problema con él? Que es lo que os he dicho. Probablemente de los 3 jugadores más contextuales de todo el draft. Si va a los Thunder, fit perfecto. Porque puede jugar junto a Chet, y entonces es la hostia, ¿vale? Si va a un equipo como, yo que sé, Minnesota, es que no puede jugar al lado de Rudy Gobert porque el espaciado va a ser terrible. Entonces, creo que hay que encontrar un punto intermedio. Los Wizards en el 18, también una apuesta interesante. Les vendría bien un jugador que sepa jugar bien al baloncesto, que les dé capacidad de playmaking desde el poste, va a poder jugar junto a Alex Sarr y defensivamente van a ser la hostia. Creo que tiene que ir a un equipo en el que le vayan a dar minutos de verdad, porque va a ser un tío que va a ser bueno desde el minuto 1, 100%, que le van a tener que dar un poquito de protagonismo con la pelota en ataque. O sea, no digo que sea protagonista, pero joder, que le den un poquito la pelota, o que por lo menos se involucren en las jugadas ofensivamente, y que defensivamente
pues va a darlo todo. Entonces creo que es demasiado contextual, ¿vale? Y es un poquito el problema con él, porque si a los Thunder, por ejemplo, que hay un jugadorazo, pues no le cogen a él, a lo mejor cae 8 puestos porque no hay ningún equipo en el que tenga sentido, o un mínimo sentido, porque es que es complicado, ¿vale? Encontrarle un hueco en un equipo. Y ahora vamos a pasar a Noah Essengey, ¿vale? Uno de mis jugadores favoritos del draft, ya lo sabéis desde el principio del año, me encanta por muchas facetas, ¿vale? Un tío que sabe poner la pelota en el suelo, con lo largo que es, o sea, 2.80 de standing reach, top 10 de todo el draft, sin ser pivot y en el fondo siendo alero, porque os recordad que os dije que le he puesto como a la pivot porque las medidas son absurdas y acabará jugando de la pivot, pero que tiene alma de alero porque es que bota bien la pelota, es verdad que rebotando a lo mejor no es el mejor, pero va a ayudar en rebotes porque es extremadamente alto y es extremadamente atlético. Entra a canasta con un avión, corta bien, que eso siempre os he dicho que es mi punto favorito, porque a ver, me encantan otras cosas, como que roba bien, lee bien las líneas de pases, me encanta que sea versátil defensivamente, me encanta que tenga unos brazos más largos que una farola, pero tiene lógicamente puntos negativos, y principalmente a lo mejor el punto más negativo que tiene, o sea, perdón, y el punto que más positivo que tiene, que a mí más me ha gustado siempre de ver de él, es lo inteligente que es al cortar a canasta. Es que yo siempre que le veo jugar, o siempre que me veo vídeos de él para repasar film, es que siempre me parece lo mismo, es que es muy listo a la hora de cortar a canasta, lee muy bien las transiciones, además es magnífico en las transiciones, porque como sabe botar la pelota, es un puntazo a su favor. Entonces, ¿tiene dudas? Sí. ¿Por qué? Porque el tiro de 3 no ha sido bueno, pero al contrario que por ejemplo, como con el Colin Murray-Boyles o con Hassan Ewell, sí que creo que Noah Essengey tiene mucho potencial como tirador. O sea, no creo que vaya a ser un super tirador, pero sí que creo que va a desarrollar un buen tiro. ¿Por qué? Porque la base del tiro es buena, la mecánica es buena, creo que es un jugador que está todavía muy muy verde y que tiene tiempo para desarrollar esa mecánica y ese tiro, y que es lo que os he dicho al contrario con Asa o con Colin Murray-Boyles. Noah Essengey confía en todo lo que hace. Tiene un tiro abierto, lo tira, lo mete o no, el siguiente lo vuelve a tirar, y al final eso es lo importante, ¿vale? Tener esa confianza, confiar en ti mismo, confiar en tu evolución, que creo que es lo que más le caracteriza a él, que es como que creo que él internamente confía en su propia evolución como jugador. Y nada, es que me parece un prospectazo, yo ya sabéis que me gusta muchísimo, además es que es lo que os he dicho, súper verde, tiene las medidas, tiene los atributos físicos, tiene los intangibles baloncestísticos, tiene la lectura, tiene el IQ, tiene el ball handling, todo por encima de lo que se esperaría de él como prototipo de jugador, y al final creo que eso es su mayor punto a favor. Lógicamente tiene cosas que mejorar, ya lo comenté el otro día, su IQ defensivo a veces le cuesta o se pierde un poco, lógicamente a veces entrando a canasta es que es muy bueno, pero a lo mejor no encuentra esa eficiencia top que ha tenido este año desde que entra a NBA, pero la acabará encontrando, o sea, creo que es un prospecto muy completo en muchos sentidos. A mí me parece un prospecto muy 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 completo porque con la pelota de verdad en las manos es que es bueno, o sea, bota bien la pelota, no es para nada torpe, a lo mejor como sí que es un poco Carter Bryant, que le cuesta un poquito, y como es muy torpe Rasheed Fleming, pero por otro lado, lógicamente todavía tiene que a lo mejor crear un poquito para los demás. Pero es lo que os digo, es que un equipo que draftea a Noah Essengey no va a esperar que sea un buen playmaker, ni un buen playmaker primario, ni secundario, ni terciario. O sea, van a querer que corra por el campo, que entra a canasta, que corte, que tira bien los tiros de esquina, por lo menos sus primeros 3 años, y que luego en defensa sea la hostia. Y al final es que en eso Noah Essengey lo va a petar. Y por último, vamos a terminar lógicamente con el mejor jugador de los Sala Pivots y el mejor jugador de este draft, próximo Dallas Maverick de mi equipo, Cooper Flagg. En Cooper ya no me voy a entretener tanto, simplemente pues voy a decir literalmente cómo creo que se va a poder adaptar a Dallas y ya está, porque creo que ya todos le conocéis de sobra, y de verdad es que si ya no le conocéis podéis ver cualquier otro vídeo del canal en el que he hablado de él, que creo que es la persona que más ha hablado de él en todo el año, por encima de cualquier jugador de la NBA. Muy vasto eso, la verdad. Y a ver, Cooper Flagg, ¿cómo se va a saber adaptar en Dallas? Pues para empezar, no va a jugar de ala pivot, ¿vale? Va a jugar de alero, y es un punto importante. ¿Qué tiene bueno de él? Que él puede jugar de alero y de la pivot porque da completamente igual. Es extremadamente móvil, con balón, sin balón, defensivamente, ofensivamente. Anota bien entrando a canasta, tira bien de 3, es agresivo en los dos lados de la cancha. El mejor jugador two-way de todo el draft con diferencia. Es que tiene tantas cosas positivas a favor. Y hay una posibilidad de que Cooper Flagg no gane el Rookie del Año. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Es que eso para mí no va a tener nada que ver con el desarrollo que va a tener su carrera con el resto de los de este draft. Creo que para Cooper Flagg simplemente lo que tenemos que esperar es a que empiece la liga para empezar a disfrutar de él. Creo que me alegra tanto que vaya a Dallas porque me parecería tan raro, o sea, tan raro que sea un bust. Es decir,
puede acabar siendo una superestrella, un jugador All-NBA, un jugador All-Star, un jugador All-Defense que nunca sea All-Star, pero va a ser buenísimo, o sea, al nivel al que sea, pero va a ser buenísimo. Y creo que eso es un puntazo a favor suyo. Y al final en Dallas, creo que van a pedirle caso un rol ofensivo más importante de lo que a lo mejor les esperaría si hubiese acabado como ha acabado en un equipo que va a tratar de ser bueno y no malo. Porque lógicamente, yo que sé, si hubiese caído a Charlotte, pues en Charlotte hubiesen pedido que fuese bueno ofensivamente también desde el minuto 1. Pero yo creo que yendo a Dallas, aún así va a ser un gran punto a favor de él, que le van a pedir también que sea importante ofensivamente, a pesar de que es un equipo que trata de ganar. Entonces creo que eso va a ser muy importante para su desarrollo y muy positivo, que le van a dar la pelota, que le van a pedir que ataque, que le van a pedir que cree, que eso es otra cosa muy infravalorada de tanto su juego y sobre todo de lo que creo que va a aportar muy bien en Dallas, que es que creo que va a ser un grandísimo playmaker secundario y que es algo que nosotros necesitamos como el comer. O sea, porque con la salida de Kyrie, que hay que ver cómo va a ir esa conexión entre Anthony Davis, que probablemente juegue de 4, aunque a lo mejor tuviese que jugar de 5. Creo que también va a tener lógicamente muchos minutos de 5, supongo que jugando más con Gafford que con Lively, porque creo que Lively tiene más sentido que juegue con Anthony Davis, sobre todo cuando esté Anthony Davis en pista. Y creo que, bueno, va a jugar increíblemente bien. No me puedo esperar para verle, de verdad tengo muchas ganas, pero lo que os digo, ya tampoco me quiero entretener tanto hablando de él, porque ya todos le conocemos, ya he hablado de él 250 millones de veces y ya todos sabéis cuáles son desde mi perspectiva sus puntos positivos, negativos y todo lo demás. Así que nada, que simplemente es la polla, espero que ojalá pues sea MVP, sinceramente, lógicamente, yo espero que sea el mejor jugador de la liga. Y a ver, yo ya os dije, para mí su potencial principalmente va a ser jugador All Defense, no tengo ninguna duda, y va a ser jugador All Defense, tampoco tengo ninguna duda. A ver, lógicamente nunca se sabe hasta que no le veas jugar, pero me extrañaría. Y ofensivamente hay que ver cuál va a ser su techo dentro de la liga, pero si sigue desarrollando el tiro como la desarrolló esta temporada en Duke, y sigue igual de agresivo entrando a canasta, además de con la creación para otros que ha demostrado, vamos a tener Cooper Flag para rato, y espero que en Dallas, por favor, y que no le muevan como hicieron con Luka. Entonces, nada, vamos a terminar aquí, hoy ya con el calorcito, el solecito que me está pegando aquí, y nada, espero que os esté gustando muchísimo la guía de la NBA, espero veros en los directos del draft, la verdad que tengo muchas ganas, y nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.